Mamá, es preciso que conversemos sobre tu situación aquí en casa. Esas fueron las palabras de mi hijo Mateo, justo antes de soltar la bomba. Consideraba necesario que yo aportara una mensualidad por el dormitorio donde me reponía. Su mirada era esquiva, casi furtiva, mientras argumentaba que los costes del hogar se habían disparado y que mi colaboración económica sería indispensable. Ay, si él supiera que la casa que creía suya, donde descansaba cada noche, en realidad llevaba mi nombre en las escrituras. Todo empezó 4 meses atrás, tras una desafortunada caída en el cuarto de baño de mi hogar. Una fractura de fémur a mis 70 años no es cualquier cosa. Luego de la cirugía, Mateo y Sofía, mi nuera, se empeñaron en que me trasladara con ellos por un tiempo. Mamá, es imposible que te quedes sola en estas circunstancias. En nuestra casa hay sitio de sobra y los niños estarán encantados de tener a su abuela, me dijo Mateo con una sonrisa que evocaba sus travesuras infantiles. Accedí, imaginando que sería cuestión de unas pocas semanas, quizás un par de meses, hasta que recuperara mi autonomía. Aquella tarde de marzo, al instalarme en su vivienda, me invadió una mezcla de agradecimiento y una punzada de melancolía. La residencia de mi hijo mayor era amplia y de diseño contemporáneo, un gran contraste con la casona familiar donde había transcurrido la mayor parte de mi vida. Aquella casa donde vi crecer a mis 3 hijos, donde festejamos innumerables cumpleaños, nochebuenas y donde di el último adiós a mi Arturo cuando la vida se lo llevó. Los primeros días transcurrieron en una atmósfera de cordialidad. Mis nietos, Diego de 13 años y Valentina de 9, venían a mi habitación para enseñarme sus avances en el colegio o simplemente para charlar un rato. Sofía se mostraba solícita, aunque siempre percibí una nota de rigidez en su amabilidad. Mateo pasaba a verme cada mañana antes de ir a su oficina, indagando por mi descanso. Pero como bien dice el refrán, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Transcurridas unas 3 semanas, comencé a percibir cambios sutiles. Las visitas de mis nietos se hicieron menos frecuentes, no por su voluntad, sino porque Sofía siempre encontraba alguna actividad para ellos justo cuando intentaban acercarse a mi cuarto. La comida a veces llegaba con retraso, tibia, y en alguna ocasión ni siquiera llegaba porque pensaron que ya había merendado algo. Una mañana, mientras intentaba colaborar en la cocina, Sofía me observó con visible fastidio. «Isabel, de verdad, no hace falta que te molestes. Tú descansa, que para eso estás aquí», espetó, con un matiz que sonaba más a reproche que a genuina consideración. «Hija, ya me encuentro mucho mejor, y no me agrada sentirme un estorbo», repliqué, intentando quitarle hierro al asunto. «Sí, pero es que te mueves con tanta parsimonia y hoy voy con el tiempo justo». Sus palabras fueron como pequeños alfileres en mi corazón, pero opté por el silencio. La experiencia me ha enseñado que no todas las confrontaciones merecen una respuesta inmediata. Fue a los 2 meses cuando la situación dio un giro más evidente. Una noche, cuando ya todos dormían, me levanté a por un vaso de leche tibia. Mi fémur había sanado notablemente, y aunque aún me apoyaba en un elegante bastón de ébano, me movía con bastante soltura. Al pasar cerca del despacho, escuché un murmullo de voces. La puerta estaba ligeramente entornada y una línea de luz se filtraba por debajo. Eran Mateo y Sofía. No era mi intención escuchar a escondidas, jamás he sido así, pero al oír mi nombre, mis pies se clavaron en el suelo. «Mateo, ya van 2 meses, tu madre se mueve perfectamente. ¿Para cuándo tiene pensado regresar a su piso?», la voz de Sofía sonaba apremiante, cargada de impaciencia. «No lo sé, cariño. Sabes que vive sola desde que falleció papá, y eso me inquieta. Pero esta situación nos está generando más gastos de los previstos, su dieta especial, el aumento en la factura de la luz por la calefacción en su cuarto, sus medicamentos. Es mi madre, Sofía, y la quiero, pero también tenemos una familia, nuestras propias hipotecas y, sinceramente, tu madre tiene su pensión, sus ahorros, no debería suponer una carga financiera para nosotros». Siguió un silencio tenso, que me pareció eterno. Luego, el suspiro de mi hijo. «¿Y qué sugieres?». «Si piensa quedarse más tiempo, lo justo es que contribuya. No digo una fortuna, pero algo simbólico, un alquiler modesto. Al fin y al cabo, está usando una habitación y generando gastos adicionales».
Me quedé petrificada, el corazón me golpeaba el pecho con tal fuerza que temí que lo oyeran desde el despacho. Mi propio hijo, planteándose cobrarme un alquiler a mí, que tantos sacrificios había hecho por él. No sé si soy capaz de plantearle eso a mamá, dijo Mateo, y por un instante un hilo de esperanza me recorrió. Pues tendrás que tomar una decisión pronto, o colabora con los gastos o que busque otra alternativa. Ambos sabemos que puede permitírselo. En ese instante, una verdad helada me golpeó con la fuerza de un témpano, ellos no lo sabían. No tenían ni la más remota idea de que la casa que habitaban, esa vivienda amplia y de diseño contemporáneo, estaba a mi nombre, a nombre de Isabel Fuentes. La historia se remontaba a unos 6 años atrás. Arturo y yo siempre fuimos prudentes con nuestras finanzas. Adquirimos varias propiedades, incluyendo la casa donde ahora residía Mateo con su familia. Inicialmente, la compramos como una inversión para alquilar, pero cuando Mateo se casó y empezó su familia, se la ofrecimos con un acuerdo particular, pagarían una mensualidad módica, casi un gesto, hasta que Arturo y yo decidiéramos transferirles la propiedad de forma definitiva. Cuando Arturo enfermó gravemente, optamos por simplificar nuestra vida. Le pedí a Mateo, que siempre tuvo buena mano para los números, que me ayudara con la administración de nuestras propiedades y finanzas. Aceptó de buen grado, y le otorgué un poder notarial restringido para que pudiera realizar gestiones sin tener que consultarme cada mínimo detalle. Lo que nunca llegamos a formalizar fue el cambio de titularidad de ninguna propiedad a su nombre. Eso estaba previsto en nuestro testamento conjunto para cuando ambos faltáramos, pero, al parecer, Mateo había olvidado ese pequeño detalle, o quizás simplemente asumió que ya era el dueño de la casa donde vivía. Esa noche regresé a mi dormitorio sin la leche tibia, pero con una lucidez absoluta. Necesitaba serenarme, meditar cómo abordar esta dolorosa encrucijada. Los días siguientes me dediqué a observar mi entorno con una nueva perspectiva. Noté cómo Sofía, como quien no quiere la cosa, dejaba folletos de residencias para la tercera edad sobre la mesa del recibidor, o como Mateo comenzaba a mencionar los elevados costes de mantenimiento de la casa cada vez que coincidíamos. Eran indirectas sutiles, pero inequívocas. Una semana después de aquella conversación nocturna que había presenciado, Mateo me propuso tomar un té en el porche. Era una espléndida tarde de primavera tardía. Los niños estaban en sus clases de música y Sofía había salido de compras. «Mamá, hay un asunto importante que debo tratar contigo», empezó, con ese tono ceremonioso que solía emplear en sus reuniones de negocios. Yo ya intuía por dónde irían los tiros, pero me hice la desentendida. «Claro, hijo, te escucho. Llevas con nosotros casi 3 meses y estamos muy contentos de tenerte», de verdad, hizo una pausa, como si midiera sus palabras. «Pero nuestra economía doméstica no es tan boyante como podría parecer, el colegio de los niños, la letra del coche nuevo, los gastos corrientes». «¿Tenéis dificultades económicas, Mateo?», inquirí con genuina inquietud, porque, a pesar de todo, era mi hijo y mi amor por él era incondicional. No exactamente dificultades, pero sí ciertas estrecheces. Y pensaba, bueno, Sofía y yo hemos pensado que quizás podrías colaborar un poco mientras estés aquí. Lo miré fijamente, esperando que concretara. Una pequeña mensualidad, algo simbólico. Tienes tu pensión y tus ahorros, sería justo que aportaras algo a la economía familiar durante tu estancia. Sentí una opresión en el pecho que nada tenía que ver con dolencias cardíacas. Era el dolor agudo de la decepción. ¿Me estás pidiendo que te pague un alquiler por vivir en tu casa, Mateo? Se removió, incómodo, en la mecedora de mimbre. No lo interpretes así, mamá. Es una contribución, como la que haría cualquier adulto que comparte vivienda. No es que te estemos tratando como a una extraña. Guardé silencio unos instantes, sopesando mis alternativas. Podría desvelarle en ese mismo momento que la casa era mía, que llevaba años pagando una mensualidad simbólica a su propio padre y a mí. Podría manifestar mi indignación, mi herida. Pero algo me contuvo. Quizás fue la prudencia que otorgan los años, o una corazonada que me susurraba que aún había más por descubrir. Comprendo, asentí finalmente. ¿De cuánto estaríamos hablando? Mateo pareció aliviado por mi aparente docilidad.
Mencionó una cifra que, sin ser astronómica, era considerable para una pensionista, aunque yo, ciertamente, podía afrontarla. Lo que él ignoraba era que mis ingresos iban mucho más allá de mi pensión. Los alquileres de otros 2 apartamentos y un local comercial, que él mismo gestionaba para mí, generaban un flujo constante de dinero, aunque últimamente los informes que me presentaba reflejaban unos rendimientos menguantes. Necesito unos días para considerarlo, hijo. Es una decisión que requiere reflexión. Por supuesto, mamá, tómate el tiempo que necesites. Esa misma tarde, aprovechando que la casa estaba vacía, hice algo que no había hecho en años. Examiné con lupa mis documentos personales. En un archivador que conservaba en mi equipaje, encontré copias de las escrituras de mis propiedades, incluida la de la casa donde nos encontrábamos. También hallé extractos bancarios antiguos, de cuando yo misma llevaba mis cuentas antes de delegar en Mateo. Al cotejar esos papeles con los resúmenes que Mateo me había estado facilitando, detecté diferencias notables ***. Los ingresos por alquiler de mis otras propiedades aparecían mermados y ciertos gastos de mantenimiento parecían inflados. Nada flagrante, pero sí lo suficiente para encender mis alarmas. Al día siguiente, con la excusa de una revisión médica, tomé un taxi y me presenté en el bufete de mi viejo amigo y abogado, Javier Herrera. Éramos amigos desde que Arturo y yo adquirimos nuestro primer piso. Él había gestionado todos nuestros asuntos legales durante más de 30 años. «Isabel, qué alegría verte», exclamó al verme entrar en su despacho, apoyada en mi bastón. «¿Cómo va esa cadera?» «Recuperándose, Javier, recuperándose. Pero no vengo por cuestiones de salud. Necesito que me aclares unos puntos sobre mis bienes inmuebles». Le expuse someramente la situación, omitiendo mis recelos sobre Mateo. Javier consultó sus archivos y me corroboró lo que yo ya sabía. Seguía siendo la única titular legal de todas mis propiedades, incluida la casa donde residía Mateo. El poder notarial que le había concedido a mi hijo le facultaba para administrar, pero en ningún caso para vender o cambiar la titularidad. ¿Has pensado en actualizar tu testamento, Isabel, considerando tu reciente convalecencia? No me estoy muriendo, Javier, repliqué con una media sonrisa, pero sí, quizás sea buen momento para revisar ciertos papeles. Te llamaré para concertar una cita formal en breve. Antes de marcharme, le solicité copias compulsadas de las escrituras de todas mis propiedades y un informe actualizado del estado registral de las mismas. Javier se comprometió a tenerlo todo listo en menos de una semana. De vuelta en casa, decidí indagar un poco más por mi cuenta. Mientras no había nadie, me deslicé con sigilo en el despacho de Mateo. No me sentía cómoda husmeando, pero la necesidad de respuestas era imperiosa. En un cajón bajo llave, que logré abrir con una vieja llave maestra que conservaba de mi época de profesora, hallé correspondencia bancaria dirigida a mí que jamás había llegado a mis manos. Eran notificaciones de ***, movimientos significativos en mis cuentas ***, transferencias a cuentas desconocidas para mí. También encontré un borrador de un contrato de compraventa para transferir la propiedad de la casa a nombre de Mateo y Sofía, con una burda falsificación de mi firma al final. El pulso se me aceleró. ¿Mi propio hijo intentando despojarme de mis bienes? ¿Desviando mi dinero? Quería creer que todo era un terrible error, una confusión. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con otros ojos. Diego y Valentina seguían siendo los mismos niños adorables de siempre, ajenos a las turbias aguas que se agitaban bajo la superficie. Sofía parecía más inquieta de lo habitual, rehuyendo mi mirada, y Mateo, mi Mateo, aquel niño al que acuné prometiéndole protección eterna, me resultaba ahora un completo desconocido. Mateo, comenté con aparente naturalidad mientras Sofía repartía el postre, he estado reflexionando sobre algunos asuntos legales. Lo de la operación me ha hecho ver que debería dejar todo bien atado. Percibí su tensión inmediata. ¿Qué tipo de asuntos, mamá? Oh, lo típico, testamento, propiedades. Por cierto, ¿cómo va la gestión de los alquileres? Hace tiempo que no me presentas un informe detallado. Todo en orden, mamá, respondió con presteza. Los inquilinos pagan al día, los gastos están bajo control.
Te prepararé un resumen en cuanto pueda. Me gustaría. Y ya que hablamos de propiedades, ¿recuerdas si llegamos a formalizar el cambio de nombre de esta casa? Tengo la vaga impresión de que ese trámite quedó pendiente. Mateo perdió el color. No, creo que no, pero siempre se entendió que la casa sería para mí y mi familia, ¿verdad? Desde luego, hijo, solo preguntaba por el aspecto puramente legal, ya sabes cómo son estas cosas. La conversación derivó hacia otros temas, pero no me pasó desapercibido el cruce de miradas nerviosas entre Mateo y Sofía durante el resto de la velada. Al día siguiente, Mateo me abordó mientras yo leía en el jardín. Mamá, sobre lo de ayer. He estado mirando unos papeles y creo que sería conveniente formalizar ya la transferencia de la casa. Es un mero trámite, pero nos daría seguridad a todos. ¿Qué papeles has estado mirando exactamente, hijo?, pregunté con un hilo de voz, fingiendo candidez. Facturas de mantenimiento, cosas rutinarias. Solo me di cuenta de que es mejor tener todo en regla legalmente. Mentira. Mi hijo me estaba mintiendo descaradamente. El dolor que sentí fue agudo, como una cuchillada. «Podríamos hablar con Javier, tu abogado», continuó Mateo. «Yo me ocuparía de todo, tú solo tendrías que firmar unos documentos». «¿Y qué has pensado sobre mi aportación?», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino emocional que me embargaba. «Lo pensaré». Y respecto a la colaboración económica que me solicitaste, he decidido que sí, voy a contribuir. Mateo no pudo ocultar su asombro, seguido de un evidente alivio. «Es lo justo», añadí, «pero me gustaría que todo fuera oficial, un contrato de alquiler sencillo, con sus correspondientes recibos por cada pago». «Mamá, no hace falta tanta formalidad, somos familia». «Insisto, hijo. Las cuentas claras conservan las amistades y también a las familias. Si voy a pagar un alquiler, quiero un contrato, como cualquier otro inquilino». Lo vi titubear, pero finalmente accedió. «Como tú quieras, mamá. Redactaré algo simple». «Estupendo. Y ya que vamos a formalizar esto, me gustaría también revisar el estado de mis otros inmuebles. Quizás podríamos concertar una reunión con Javier la semana que viene». «Claro», respondió él con rapidez, aunque creí notar un ligero temblor en su voz. «Aunque ando muy liado estos días, quizás en un par de semanas sería mejor». «No hay ninguna prisa», le aseguré con una sonrisa serena. «Disponemos de tiempo». Esa noche, antes de dormir, contemplé desde mi ventana el jardín que Sofía cuidaba con tanto esmero, un jardín en mi propiedad, regado con mi dinero, donde mis nietos jugaban ignorando que era su abuela quien les proveía ese techo. Mi hijo no lo sabía, pero estaba a punto de cometer el mayor desliz de su vida, y yo estaba a punto de impartirle la lección más crucial que jamás olvidaría. No sería una lección de revancha ni de humillación, sino de ***, ¿verdad? Responsabilidad y consecuencias ***. A mis 70 años, después de criar a 3 hijos, despedir a mi esposo y superar una compleja operación de fémur, me disponía a afrontar el que quizás era el reto más amargo de todos: enseñarle a mi primogénito que el respeto no se evapora con los años y que menospreciar a una madre puede ser el error más caro de su existencia. Al día siguiente, Mateo me presentó un folio titulado Convenio de Convivencia Temporal. Era obvio que lo había redactado él mismo, seguramente ayudado por alguna plantilla de Internet. Mientras lo leía, tuve que reprimir una sonrisa cargada de ironía. Mi hijo, que había cursado algunos años de derecho aunque nunca llegó a ejercer, había confeccionado un documento con notables lagunas. «¿Te parece correcto, mamá?», inquirió, escrutando mi rostro. «Parece aceptable», respondí con aplomo. «Aunque me gustaría añadir una cláusula, que el pago se realice mediante transferencia bancaria, para que quede constancia de cada transacción». Mateo pareció algo contrariado por un instante, pero asintió. «Desde luego, como tú prefieras». Esa misma tarde efectué la primera transferencia. La suma no era despreciable, representaba casi 1/3 de mi pensión mensual. Mientras confirmaba la operación desde la aplicación de mi banco, una extraña amalgama de tristeza y firmeza me embargó. No era el dinero en sí lo que me dolía, sino lo que simbolizaba, la falta de consideración, esa invisibilidad que tantas personas mayores experimentamos,
a veces incluso por parte de nuestros propios hijos. Ya he realizado la transferencia, le comuniqué a Mateo durante la cena. Me gustaría tener un recibo, por favor. Sofía, que estaba sirviendo la sopa, casi derrama el cucharón. Claramente, no esperaba que yo fuera tan rigurosa con este tema. Mamá, de verdad, no es necesario tanto papeleo, insistió Mateo. Insisto, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas como es debido. A regañadientes, Mateo me extendió un recibí manuscrito al día siguiente. Lo archivé con esmero en una nueva carpeta que había empezado a organizar. Entretanto, mi estrategia seguía su curso. Contacté de nuevo con Javier, mi abogado, y le encomendé que investigara con discreción los movimientos financieros que Mateo había estado realizando en relación con mis propiedades. Isabel, esto es un asunto delicado, me advirtió Javier. Si tus sospechas se confirman, podríamos estar ante un caso de apropiación indebida. Lo sé, Javier, y por eso necesito tener la certeza absoluta antes de tomar cualquier determinación. Javier prometió actuar con la máxima discreción y diligencia. Mientras aguardaba sus averiguaciones, decidí visitar a mis otros dos hijos, Clara, mi hija mediana, que vivía en una ciudad costera, y Pablo, el menor, que residía en un barrio no muy lejano. Pablo fue el primero en recibirme. Siempre había sido el más sensible de mis hijos, y al verme cruzar el umbral de su apartamento, apoyada en mi bastón, sus ojos reflejaron una honda preocupación. «Mamá, ¿estás bien? No sabía que ya podías moverte sola». «Hijo, una operación de fémur no me ha convertido en una inválida», repliqué con una sonrisa, «y hay asuntos que una madre debe resolver por sí misma». Mientras tomábamos un café, le expuse parte de la situación. Omití mis sospechas sobre la malversación, pero sí le expliqué que Mateo me estaba cobrando un alquiler. ¿Qué? Pero si esa casa es tuya, mamá. Es un disparate, exclamó, visiblemente molesto. ¿Tú sí lo recuerdas? Por supuesto, papá fue siempre muy claro al respecto. La casa sigue a tu nombre, vosotros solo le permitisteis vivir allí pagando una cantidad simbólica. Sentí un pequeño consuelo. Al menos, no todos mis hijos habían olvidado la verdad. Mateo parece haberlo olvidado, comenté con un deje de amargura. ¿Quieres que hable con él? No, hijo, esto es algo que debo manejar yo, a mi manera. Solo quería que estuvieras al tanto por si, en algún momento, necesito tu apoyo. La visita a Clara fue similar. Mi hija, siempre tan pragmática y directa, me ofreció al instante que me mudara con ella y su familia. Mamá, mi casa es tu casa, no tienes que pagar absolutamente nada. Gracias, cariño, pero necesito resolver esto yo misma. No se trata solo de dónde vivir, sino de algo mucho más profundo. Tanto Pablo como Clara respetaron mi decisión, aunque no pude ignorar la inquietud en sus miradas. Les pedí total discreción, ninguno debía comentar nada con Mateo hasta que yo se lo indicara. De regreso en casa de Mateo, noté un cambio sutil en mi propia actitud. Ya no me sentía como la madre o la suegra que debía estar agradecida por la caridad que le ofrecían. Comencé a comportarme más como una arrendataria con derechos ***. Una mañana, mientras Sofía preparaba el almuerzo, me senté en el salón y puse la televisión a un volumen considerable. Isabel, dijo Sofía con voz tensa, ¿podrías bajar un poco el volumen? Intento concentrarme en una receta nueva. Por supuesto, respondí con amabilidad, bajándolo solo ligeramente. Por cierto, he notado que la alcachofa de la ducha de mi baño pierde agua. ¿Podríais repararla? Como inquilina, tengo derecho a que las instalaciones funcionen correctamente. La expresión de Sofía fue una mezcla de asombro, indignación y desconcierto digna de un cuadro. Le diré a Mateo que lo mire cuando regrese, contestó con sequedad. Gracias, sería lo correcto. Ese mismo patrón se repitió en las semanas sucesivas. Dejé de ofrecerme para ayudar en la cocina o con la limpieza, al fin y al cabo, los inquilinos no se encargan de las tareas domésticas de sus arrendadores. Empecé a utilizar los espacios comunes con más libertad, invitando ocasionalmente a alguna amiga a tomar el té en la terraza, algo que antes evitaba para no incomodar.
También comencé a solicitar pequeñas reparaciones, una persiana que no subía bien, un grifo que goteaba en la cocina, el aire acondicionado que emitía un ruido extraño, siempre con cortesía, pero con firmeza. Mateo y Sofía parecían perplejos ante este cambio, pero no hacían comentarios directos. Al fin y al cabo, estaban percibiendo un ingreso extra que, por lo que pude observar, les venía bastante bien. Mientras tanto, mi investigación seguía su curso. Javier me envió un informe preliminar que confirmaba mis peores temores. Mateo había estado ** desviando cantidades menores de mis cuentas ** de forma recurrente durante los últimos 3 años, nada demasiado llamativo. Lo suficientemente sutil como para pasar inadvertido si no se realizaba un análisis minucioso. Isabel, me comunicó Javier por teléfono, hay algo más que debes saber. He recibido un soplo de que Mateo ha estado en conversaciones con una agencia inmobiliaria sobre la posible venta de la casa. Sentí como si un jarro de agua helada me cayera encima. ¿Tiene base legal para hacerlo? No, sin tu firma es imposible, pero me preocupa que intente alguna argucia. Entiendo, mantente alerta, por favor. La confirmación de sus intenciones llegó de forma inesperada. Una tarde, estando todos fuera, sonó el timbre. Era un joven con un maletín que se identificó como agente inmobiliario. Buenas tardes, busco al señor Mateo Gámez. No se encuentra en este momento, soy su madre, Isabel. Oh, encantado, señora. Solo quería dejarle esta documentación con la tasación de la propiedad que nos solicitó. También adjuntamos algunas propuestas de viviendas más pequeñas que podrían interesarle para cuando cierre la operación actual. El joven me entregó un sobre voluminoso y se despidió. Dentro encontré una valoración detallada de la casa sorprendentemente por debajo de su valor real de mercado, y un catálogo de apartamentos diminutos en barrios periféricos. Era evidente para quién estaban pensados esos pisitos. Esa noche, durante la cena, decidí sondear el terreno. Mateo estaba pensando en mi situación a largo plazo, comenté como al pasar, mientras servía la ensalada. Quizás debería plantearme un lugar más recogido, más adecuado para una persona de mi edad que vive sola. Vi cómo Mateo y Sofía intercambiaban una mirada fugaz. Bueno, mamá, de hecho, es algo que también habíamos comentado, respondió Mateo con cautela. Hay residencias estupendas o incluso apartamentos tutelados muy cerca de aquí. Qué interesante. ¿Y qué haríamos con mi piso, el de toda la vida, donde vivía antes de instalarme aquí? Podríamos ayudarte a venderlo, se apresuró a decir él. Conozco agencias inmobiliarias de confianza. Estoy segura de que sí, respondí con una sonrisa indescifrable. 2 días más tarde, recibí una llamada urgente de Javier. Isabel, acabo de tener acceso a una solicitud muy alarmante. Mateo ha presentado documentación para intentar transferir la titularidad de la casa donde vives actualmente a su nombre, utilizando aquel poder notarial que le diste hace años. Pero ese poder no le autoriza a realizar tal cosa. Exacto. Se lo han denegado en el registro de la propiedad, afortunadamente, pero el mero hecho de que lo haya intentado es de una gravedad extrema. Supe entonces que el momento de actuar había llegado. No podía demorar más la confrontación, pero deseaba hacerlo de una manera que todos aprendieran una lección, sin que la familia se fracturara de forma irreparable. Esa misma noche le pedí a Mateo que organizara una reunión familiar para el próximo fin de semana. Necesito hablar con todos vosotros sobre mi futuro, le expliqué. He tomado algunas decisiones trascendentales. Mateo pareció aliviado, probablemente asumiendo que finalmente había decidido mudarme a un lugar más pequeño. El sábado siguiente, la familia al completo estaba congregada en el salón, Mateo y Sofía, mis nietos, y también había invitado a Pablo y Clara con sus respectivas familias. Javier también estaba presente, a petición mía, con un discreto maletín lleno de documentos. Gracias a todos por acudir, comencé cuando se hizo el silencio. Como sabéis, desde mi operación de fémur he estado reflexionando mucho sobre mi situación. Ya no soy una jovencita y debo pensar en el mañana. Vi a Mateo asentir con un gesto de aprobación. En estos meses viviendo aquí, he aprendido muchas cosas.
Una de ellas es la importancia de la transparencia en los asuntos familiares. Abrí la carpeta donde había guardado celosamente cada recibo de los alquileres que había pagado durante los últimos meses. He estado abonando una cantidad mensual a Mateo y Sofía por permitirme residir en esta casa. Aquí están todos los comprobantes. Noté cómo Pablo y Clara fulminaban a Mateo con la mirada. Él empezaba a mostrarse visiblemente incómodo. No los juzgo por ello, proseguí. Cada familia establece sus propios acuerdos. Sin embargo, hay un detalle fundamental que parece haberse diluido con el paso del tiempo. Hice una seña a Javier, quien extrajo un documento de su maletín y me lo entregó. Esta es la escritura original de esta casa, adquirida por Arturo y por mí hace más de 20 años. Como podéis comprobar, la propiedad figura a mi nombre, Isabel Fuentes. Nunca fue transferida a Mateo, aunque le permitimos vivir aquí abonando una cantidad simbólica. El silencio en la sala era tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Mateo estaba lívido. «Mamá, yo no entiendo», balbuceó. ¿Que tu padre y yo te la habíamos cedido en vida? ¿O quizás que intentaste apropiártela utilizando el poder notarial que te confié? Javier depositó sobre la mesa otro documento. La solicitud de cambio de titularidad rechazada que Mateo había intentado colar en el registro. No, yo solo quería regularizar la situación legalmente, intentó excusarse. ¿Y también querías regularizar legalmente el dinero que has estado desviando de mis cuentas durante los últimos 3 años? Javier presentó entonces un informe conciso con el detalle de las transferencias irregulares. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, girándose para mirar a Mateo con una mezcla de incredulidad y espanto. Era evidente que ella no estaba al corriente de toda la trama financiera. «Mateo, ¿pero qué has hecho?», susurró Sofía. Mis nietos, Diego y Valentina, observaban la escena confundidos, sin captar la totalidad de lo que sucedía, pero percibiendo la enorme tensión ambiental. «Abuela, ¿estás enfadada con papá?», preguntó la pequeña Valentina con un hilo de voz. Ese instante me recordó el porqué de mi estrategia. No deseaba destruir a mi familia. No quería que mis nietos vieran a su padre humillado o a su abuela como una figura vengativa. «No, mi amor», le respondí con la mayor dulzura posible. «La abuela está un poco triste porque ha habido un malentendido muy grande, pero estamos aquí reunidos para solucionarlo como la familia que somos». Me volví hacia Mateo, que parecía al borde del colapso. «Hijo, lo que has hecho está mal, muy mal. Has abusado de mi confianza, has intentado apropiarte de bienes que no te corresponden y, lo que es aún más grave, me has tratado como una carga, como a alguien cuyo valor disminuye simplemente por haber envejecido». Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. «Sin embargo», continué, «sigo siendo tu madre, y el amor de una madre no se extingue ni ante la más amarga de las decepciones». Extraje entonces otro documento de mi carpeta. Era el extracto de una cuenta de ahorro que Mateo desconocía. «El dinero que me has estado cobrando como alquiler no se ha malgastado. Lo he ido depositando íntegramente en un fondo de inversión para los estudios universitarios de Diego y Valentina, un fondo al que ni tú ni Sofía tendréis acceso directo». Los ojos de mis nietos brillaron al oír la palabra universidad. «¿De verdad, abuela?», preguntó Diego, siempre tan aplicado en sus estudios. «Así es, cariño. Tu abuela quiere asegurarse de que tengáis todas las oportunidades que merecéis». Me dirigí de nuevo a toda la familia. «No estoy aquí para castigar a nadie, sino para restaurar la verdad y el orden. Esta casa es mía, y tengo pleno derecho legal a decidir su futuro». Vi cómo Mateo contenía el aliento, temiéndose seguramente lo peor. «Mi decisión es la siguiente. Continuaré siendo la propietaria legal de esta casa hasta el día en que me marche de este mundo. No obstante, propongo un nuevo acuerdo familiar». Les expuse mi plan. Mateo y su familia podrían seguir viviendo en la casa, pero bajo unas condiciones muy claras. Pagarían un alquiler justo, de mercado, no la cantidad simbólica de antaño. Dicho alquiler se dividiría en 3 partes, una para cubrir mis gastos personales y de salud, otra para el mantenimiento y los impuestos de la propiedad, y la tercera para seguir nutriendo el fondo educativo de mis nietos.
Además, añadí con firmeza, deberás restituir hasta el último céntimo que has desviado de mis cuentas, con los intereses correspondientes. Javier se encargará de calcular la cantidad exacta y supervisar el plan de pagos. Mamá, yo no sé si podremos hacer frente a todo eso, comenzó Mateo. ¿Podréis?, le interrumpí. He revisado vuestra situación financiera como parte de mi investigación. Vuestros apuros económicos no se deben a falta de ingresos, sino a un tren de vida por encima de vuestras posibilidades y a una deficiente administración. Tendréis que aprender a vivir de acuerdo a vuestros medios reales. Sofía, que había guardado un tenso silencio, finalmente habló. Isabel, yo no tenía ni idea de lo del dinero, se lo juro. Te creo, Sofía. Pero sí sabías lo de cobrarme el alquiler, de hecho, fue idea tuya. Ella tuvo la decencia de ruborizarse. Lo siento mucho, musitó. Fue ruin por mi parte. Lo fue, asentí. Pero todos cometemos errores. Lo importante es qué hacemos después de reconocerlos. Mateo, que parecía haber estado asimilando el golpe, levantó por fin la vista. Sus ojos estaban anegados en lágrimas. Mamá, lo siento tantísimo. No sé cómo pude. Me cegué por la ambición, por la estúpida idea de que merecía más. Traicioné tu confianza de la peor manera posible. Sí, lo hiciste, respondí con serenidad. Y necesitarás tiempo y hechos, no solo palabras, para reconstruir esa confianza. Me levanté entonces, apoyándome en mi bastón, y me acerqué al gran ventanal. El jardín que tanto mimaba Sofía lucía esplendoroso con los colores de la primavera avanzada. La verdadera herencia que Arturo y yo siempre quisimos legaros no eran las propiedades ni el dinero. Eran los valores, *** honestidad, respeto, responsabilidad ***. En algún punto del camino, parece que algunos de esos valores se extraviaron. Me volví para encarar a toda mi familia. Pero nunca es tarde para recuperarlos. Esta amarga experiencia puede ser una oportunidad para todos nosotros, para recordar que el valor de una persona no mengua con la edad, que las personas mayores no somos objetos de caridad ni cargas a soportar, sino fuentes de sabiduría, de amor y sí, a veces también, de lecciones duras, pero necesarias. Mateo se levantó y, titubeante, se acercó a mí. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya estás perdonado, hijo. Pero la confianza tendrás que ganártela de nuevo, día a día. Medio año después, muchas cosas habían cambiado en nuestra familia. Mateo cumplió escrupulosamente todas las condiciones que impuse, restituyó el dinero desviado, renunció al poder notarial que le había otorgado, que ahora compartían mis 3 hijos bajo la supervisión de Javier, y comenzó a abonar puntualmente el alquiler justo por la casa. Pero lo más importante fue que la dinámica familiar se transformó por completo. Dejé de ser tratada como una carga o una visita incómoda. Mi opinión volvió a ser tenida en cuenta, mis necesidades atendidas sin condescendencia, mi experiencia vital reconocida. Decidí permanecer en la casa, pero bajo mis propios términos. Ahora ocupaba el dormitorio principal, que Mateo y Sofía insistieron en cederme. Mi movilidad había mejorado enormemente, y aunque seguía usando el bastón para paseos largos, dentro de casa me movía con agilidad y confianza. Sofía y yo desarrollamos una relación más cómplice. Incluso me pidió que le enseñara a preparar algunos de los guisos tradicionales que tanto gustaban a Arturo, y yo acepté encantada. A cambio, ella me ayudaba a desenvolverme con el nuevo teléfono inteligente que mis hijos me habían regalado. Mateo pasaba más tiempo en casa, menos absorto en el trabajo y las apariencias. A menudo lo encontraba en el salón, mostrándole a Diego viejos álbumes de fotos, contándole anécdotas de su propia niñez. Una tarde, mientras compartíamos un café en el porche, Mateo me confesó algo, ¿sabes, mamá? Durante mucho tiempo te vi únicamente como mi madre, como si ese fuera tu único papel en el mundo. Olvidé que eres una mujer íntegra, con tu propia inteligencia, tus recursos y tu dignidad. Te reduje a una función, y eso fue terriblemente injusto. Muchos hijos lo hacen, respondí con suavidad. Es parte de su propio proceso de maduración, llegar a ver a sus padres como personas completas, no solo en relación a ellos mismos.
Lo que más me avergüenza es haber necesitado una lección tan severa para darme cuenta. Podrías habernos echado de casa, denunciarme. Tenías todo el derecho del mundo. ¿Y qué habría ganado con ello, aparte de destrozar a nuestra familia? La venganza puede tener un regusto dulce al principio, pero deja un amargor permanente. Mateo tomó mi mano entre las suyas. Eres la mujer más sabia que conozco, mamá. Gracias por esta lección, aunque no la mereciera. Todos merecemos la oportunidad de aprender y rectificar, hijo. Incluso a mi edad, sigo aprendiendo cada día. Mientras observábamos a Valentina corretear por el jardín intentando atrapar una mariposa, reflexioné sobre todo lo acaecido. La vida me había demostrado que, a veces, las crisis más dolorosas pueden albergar las mayores bendiciones. Mi fractura de fémur, que inicialmente pareció una desgracia limitante, me había conducido a destapar una verdad que necesitaba salir a la luz. El intento de mi hijo de aprovecharse de mi vulnerabilidad terminó, paradójicamente, fortaleciendo nuestros lazos y enseñándole una lección de valor incalculable. A mis 70 años, había reivindicado que la edad no disminuye nuestra dignidad, nuestra inteligencia ni nuestro valor intrínseco, que las mujeres mayores no somos meras figuras decorativas o cargas pasivas, sino personas plenas, con derecho al respeto y al reconocimiento. Y quizás lo más trascendente, había confirmado que, incluso en los momentos más sombríos, cuando te enfrentas a la decepción más profunda por parte de aquellos a quienes más amas, siempre existe un camino que permite impartir justicia sin aniquilar el amor, un camino que exige coraje, paciencia y una sabiduría que, a menudo, solo quienes hemos vivido lo suficiente sabemos transitar.